Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Nueva Visión. Te saluda el pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirle. Gloria al Señor, mi hermano. Damos gracias a Dios por su presencia. Y así, mi hermano, cada día, hermano, órele al Señor. Cada día derrame su alma delante del Señor. Derrame sus lágrimas delante del Señor. Dios es bueno. Amén. Y Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Amén. Así, mis hermanos, yo le dejo el lugar a nuestro hermano Ángel, quien en esta noche, amén, va a compartir con nosotros, amén, esa palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esa disposición. Gloria al Señor. Y así, mi hermano, pues disponga su mente, disponga su corazón principalmente, amén, para recibir palabra de Dios. Dios le bendiga siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Eso es bueno. Gloria al Señor. Amén. Gloria a hermanos, Dios. que vamos abriendo nuestras Biblias Amén. en el libro de Josué. Gloria a Dios. Josué, vamos a estar leyendo en el capítulo 1. Vamos a leer Gloria a Dios. el versículo número 9, nada más. Amén. Cuando todos lo tengan, me indican con un amén, hermanos. Josué. Josué, el capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. ¿Qué lo tienen, hermanos? Amén. Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Gloria. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre hermoso, por este día. Te damos gracias por la vida, mi Señor, que tú nos permites tener hasta el día de hoy. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de mis hermanos que estamos aquí. También, mi Señor, por aquellos que van a escuchar esta palabra, este pensamiento, mi Señor, de la palabra. Rogamos, Padre, que seas bendiciendo a cada uno de los que van a escuchar, mi Señor, esta palabra. Y ruego, Padre, que sea de bendición, mi Señor, para sus vidas. Ayúdanos, Padre bendito, día con día a hacer tu voluntad. Y en esta hora ruego, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas usándome, Padre, para compartir tu palabra. Úsame, mi Señor, como vaso frágil, mi Señor, y que sea para honra y gloria tuya. Que toda palabra que sea predicada sea para tu honra y tu gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Gloria a Pueden tomar su Dios. lugar, hermanos. Amén. ¿Cuántos? Quise empezar con ese versículo. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos escuchado, o es muy común el escuchar ese versículo? Amén. Josué 1:9. Yo la primera vez que lo escuché, hermanos, les voy a decir, tenía poquito en el Evangelio, y había sido mi cumpleaños, iba a ser mi cumpleaños más bien, o fue mi cumpleaños, y me hicieron un pastel, y en ese pastel estaba ese versículo, Josué 1:9. De eso ya sé muchas novelas, ya ahorita les digo porque ya estoy viejito. No más les puedo decir que todavía estaba en los, ¿cómo se llama? Todavía se contaban por dieces. Por 10. Sí, fue cuando tenía como 19 años, por ahí. Amén. Y ese versículo, hermanos, les digo, de Josué 1:9, me llamó la atención y me recuerdo que desde aquel entonces, cuando lo leí en el pastel,
porque les digo, yo tenía poquito de convertido. Me llamó la atención. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Muchas veces escuchamos este versículo, hermanos, y hay una promesa donde dice que Jehová va a estar con nosotros, Dios va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Y muchas veces este mismo versículo lo usamos para compartirlo para alguien, para darle ánimo, para fortalecerse. Pero también muchas veces nosotros queremos usar ese versículo y tomamos para nosotros esa promesa que Dios le hizo a Josué. La queremos hacer como nuestra. Dios prometió, hermanos, que nos acompañaría. Dios prometió que también que acompañaría a Josué. Y de esa misma forma como Dios acompaña a Josué, queremos que nos acompañe a nosotros. ¿O quién no quiere que Dios lo acompañe? Amén. Amén. Todos queremos que Dios nos guíe, todos queremos que Dios nos guarde, todos queremos que Dios esté con nosotros. Y queremos hacer que esa promesa que Dios le hizo también sea nuestra. Pero ¿qué hay atrás de esa promesa que Dios le hizo? Dios a Josué. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Ustedes saben por qué Dios le hizo esa promesa a Josué? Muchas veces yo no sabía, la verdad. Cuando por la primera vez que lo leí, yo no sabía el por qué Dios le había hecho esa promesa a Josué. Yo no sabía por qué Dios le había dicho que se esforzara. Y si vamos ahí en la escritura y miramos ahí en Josué, si leemos ahora sí en el capítulo 1, desde el versículo 1, dice la escritura, Josué capítulo 1, versículo 1 del 1 al 9, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Ahí está un poquito del trasfondo de el por qué esa promesa. Amén. Ciertamente Josué estaba pasando tal vez por algún momento difícil. Dios dice en la escritura que Dios llamó a Josué para que tomara el lugar de Moisés. Y muchas veces, hermanos, hay momentos en nuestra vida donde vamos a tener que afrontar el tomar decisiones. Vamos a tener que afrontar nuevos retos. Amén. Vamos a tener que dar tal vez pasos de fe. Y esto fue lo que le pasó a Josué. Pero ¿cómo es que nosotros afrontamos esos retos o esas situaciones difíciles? Y un día le preguntaba a los jóvenes, aquí está
¿cómo ustedes afrontan un reto? Y una de las jóvenes me dijo, pues nomás mirando a ver de qué se trata, y pues le entramos, me dijo. Otra de ellas me dijo, pues yo creo que tengo que mirar mi tiempo que tengo, yo creo que tengo que mirar mis habilidades que tengo, yo creo que tengo que saber de qué soy capaz, y también sé que pues como va a ser un reto, pues va a ser algo bueno para mí. Y les digo, ok, eso sería todo, ¿sí? Y la verdad, muchas veces, hermanos, nos ponemos a tomar decisiones, o pensamos nosotros tomar decisiones basados en lo que nosotros sabemos, basados en lo que nosotros tenemos. Pensamos en tal vez pues yo tengo el conocimiento de esto, yo puedo hacerlo. Yo tengo el suficiente intelecto, o yo me eduqué en esto, y yo sé que yo puedo hacer este nuevo reto que viene. Tal vez yo tengo el dinero económicamente, se puede decir, para afrontar esa situación o este reto que viene. Pero yo le dije a las jóvenes ese día, está bien que ustedes y nosotros tomemos conciencia de tal vez de las cosas que nosotros podemos hacer, pero lamentablemente se nos olvida algo que es muy importante, y es pedirle la dirección a Dios. Amén. En Josué, allí en el pasaje que leíamos, la palabra de Dios nos muestra a Josué, que dice que era un siervo de Dios. Josué que estaba a punto de enfrentar un nuevo reto. Josué ciertamente decía que era el ayudante de Moisés. Y cuando dice la Escritura en Deuteronomio, cuando Dios le dijo a Moisés que él ya iba a morir, ciertamente Moisés ungió a Josué, pero nunca le dijo que él iba a ser su sucesor. Hasta el momento cuando Dios vino y le dijo Dios a Josué, ahí en el versículo 1, dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios estaba poniendo un reto, por así decirlo, en la vida de Josué. Y me llama la atención que más adelante Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Tal vez es que miraba en Josué que tal vez tenía temor. O tal vez se preguntaba a Josué cómo iba a enfrentar o a tomar esa decisión. O tal vez era que Josué miraba el tamaño de la tarea que Dios le había pedido. Dice la Escritura que Moisés había muerto y Dios lo llamó para que fuera el nuevo líder de Israel. Yo les decía a los jóvenes, yo no me puedo imaginar el estar en el lugar de Josué. Si dice la Escritura que cuando solamente salieron del pueblo de Egipto, me parece ser que dice la Escritura que eran solamente alrededor de 600,000 personas, solamente los mayores de 25 años que eran guerreros de batalla, sin contar jóvenes, sin contar niños, sin contar mujeres. Y Dios usó a Moisés para sacar a ese pueblo de Egipto. Amén. ¿Cómo era que ahora Josué, Dios lo estaba llamando para que él dirigiera a todo ese pueblo y lo llevara a la tierra de Canaán? Tal vez sentía Josué que era una tarea muy grande, que tal vez el tomar el lugar de Moisés, ahora sí como dicen en México, eran unos zapatos muy grandes de llenar. Era un reto muy grande para Josué.
También dice la Escritura que habían llegado nuevamente hasta los límites de la tierra de Canaán, porque Dios los llevó allí para que pasaran y tomaran la tierra prometida. A ese lugar, en capítulos anteriores, Moisés había mandado a 2 espías, y cuando regresaron esos 2 espías, 10 de ellos solamente vinieron a atemorizar al pueblo. Solamente dice que Caleb y Josué fueron los que trajeron buenas noticias y venían a la entrada al pueblo. Entonces, ya anteriormente, toda la gente había sido atemorizada por aquellos 10 espías. Otro de los retos que enfrentaban y me llamó la atención era el tiempo. Vivían el tiempo. Sí, el tiempo en el que iban a tomar la tierra prometida, iban a entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque en pasajes, en capítulos más adelante, en el capítulo 3, el versículo 15, dice allí en Josué que era el tiempo de la cosecha, era el tiempo de la siega, y normalmente el río estaba desbordado. Entonces, ¿cómo era que iban a pasar? También me pregunto yo, que Josué se preguntaba, ¿cómo es que yo voy a pasar con toda esta gente si el río está inundado? Y también, ¿cómo es que voy a pasar con toda esta gente, con todo este pueblo de Israel, si hay gente que tal vez todavía es dura de corazón, que todavía es gente que no te quiere obedecer, gente que se la pasa renegando todo el tiempo? Pero era gente que Dios le había llamado a Josué a ser líder de ellos. Dios le dejó saber a Josué, hermanos, qué era lo que tenía que hacer. Le dijo, levántate y ve a la tierra que yo te he dado por el heredad. Dios le dijo que tenía que cruzar el río Jordán, él y todo el pueblo. Dios ya se lo había prometido. Y le dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ay, qué tremendo. Me imagino, hermanos, cómo era que se sentía Josué, pensando en todas las pruebas, en todas las luchas que tenía que tal vez enfrentar. Pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Cada uno de nosotros, hermanos, jóvenes, ciertamente pasamos por situaciones en las que a veces nos encontramos como Josué. Y no me digo en la misma magnitud que Josué, pero con problemas, con situaciones en las que estamos batallando. Tal vez con problemas familiares, tal vez con enfermedades. Y miramos que son a veces situaciones difíciles para nosotros en las que no sabemos qué vamos a hacer. Pero Dios nos dice, hermanos, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Así como Dios se lo dijo a Josué, Dios también nos lo dice el día de hoy, hermanos. Que aún en medio de las pruebas y de las luchas por las que estemos pasando, Dios va a estar ahí con nosotros. Ciertamente a veces miramos las cosas imposibles y decimos, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero vuelvo nuevamente a lo que platicaba con los jóvenes. Muchas veces nomás nos dejamos ir con lo que nosotros creemos que podemos hacer, pero nunca le pedimos la dirección a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a pedirle a Dios dirección. Aprender a pedirle a Dios que Él sea quien nos dirija. Aprender a creer en las promesas de Dios. Dios le había prometido a Josué que Él ya había entregado desde el versículo 3 en Josué capítulo 1, versículo 3 hasta el 6. Dios ya le había dicho y le reiteró, Dios ya le había prometido a Abraham que esa tierra iba a ser para el pueblo de Israel. Dios se lo dijo a Moisés y nuevamente ahora Dios se lo está reiterando a Josué.
todas esas son promesas que Dios les hizo. Dios también nos ha hecho promesas a nosotros. Y si Dios nos lo ha prometido, nos lo ha dicho, tenemos que creer en esa promesa que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le hizo una promesa de entregar la tierra al pueblo de Israel. Y Josué sabía que iban a triunfar, pero no por su fuerza, sino porque era Dios mismo que iban a estar peleando la batalla. Dios le dijo ahí en Josué 1:5, dice la Escritura, que nadie le podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Dios va a estar ahí con nosotros, hermanos, en medio de las pruebas, las luchas, en medio de las situaciones. Dios ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Aunque a veces nosotros miramos las cosas que se vienen, como dicen, de mal en peor, así como lo miraba Josué, que primero miraba tal vez el lugar que tenía que llenar de Moisés, el río que tenía que cruzar, la gente que tenía que vivir, y parecía que iba de mal en mal. Pero Dios tenía un plan para ellos, Dios tenía un propósito. De igual manera, hermanos, cualquier prueba, cualquier lucha que nosotros podamos estar pasando, Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Dios tiene un propósito. Dios le dijo a Josué que Él iba a dar la victoria porque Él iba a ser quien iba a estar peleando. De igual manera, Dios nos ha dicho que si nosotros permanecemos con Él, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. La cosa es que a veces nosotros no queremos permanecer en Él. Dios le dijo a Josué, que ciertamente iban a tomar aquella tierra prometida. Ahí en el versículo 5. En el versículo 6. Le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Dios le dijo a él y le encomendó su primera tarea después de entrar a la tierra prometida. Y le dijo que iba a repartir esa tierra. O sea, Dios lo puso a trabajar. Pero también en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dijo que Él iba a estar con Josué. Y a todos nos gusta que nos digan: Dios va a estar contigo. Pero también le dijo Dios a Moisés, digo a Josué, que se esforzara, que fuera valiente y que cuidara de hacer conforme a toda la ley que su siervo Moisés le mandó. Dios promete estar con nosotros, hermanos, pero también Dios quiere que nosotros cuidemos de hacer la ley, o sea, de cuidar de obedecer la palabra, de cuidar de poner por obra la palabra. Porque es bien fácil que nosotros queramos que Dios nos cuide, queramos que Dios nos bendiga, queramos que Dios esté con nosotros en cada una de las cosas que nosotros decidimos hacer. Pero hay veces que nosotros no queremos el obedecer la palabra de Dios. Hay veces que nosotros no queremos pasar tiempo con Dios. Hay veces que nosotros no queremos el dedicarle ese tiempo que Dios nos pide para pasar con Él. Muchas veces hasta demandamos cosas de Dios y le pedimos a Dios: Dios, bendíceme. Pero ya se los he dicho en otras ocasiones a los jóvenes, pero hay veces que nomás tenemos a Dios como el número de emergencias. Hasta que ya se nos está quemando la casa, entonces sí, llamamos al 911 y: Dios, ayúdame. Pero no dedicamos tiempo para Dios. Dios le dijo a Josué que cuidara de hacer toda la palabra que su siervo Moisés le había dado.
Y no solamente era el cuidar de hacer, o sea, el cuidar de que practicara la palabra de Dios, sino que ya Moisés, ya casi para morir, añadió algo más. Y le dijo que después, al cabo de 7 años, leyeran toda la ley, para que todas las gentes que iban haciendo en el cabo de 7 años, los niños, fueran aprendiendo del Dios que los había salvado de Egipto, del Dios que les había entregado la tierra prometida. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que Dios también a nosotros nos da un trabajo. Amén. Y nos da trabajo de enseñar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Dios nos da el trabajo, así como se lo dio a Josué de leerles y enseñarles, también nosotros tenemos ese trabajo. Pero hay veces que nosotros no queremos solamente la bendición, pero no queremos la responsabilidad de la bendición. Queremos solamente que Dios sea quien nos esté bendiciendo a cada momento, pero no queremos, si se puede decir, poner nuestra parte, hacer lo que a nosotros nos toca. En el versículo 8, la Escritura nos dice allí, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como hablábamos, yo le había llamado a Josué a que pusiera por obra, hacer, a que no solamente escuchara la palabra, no que solamente la escuchara ya o la oyera ella. Dios le dijo a Josué que cuidara de hacer, y 2 veces se lo recalcó en el versículo 7 y el versículo 8. Cuida de hacer, cuida de poner por obra mi palabra. Le dijo, nunca se aparte, en el versículo 8 le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y no era que literalmente tuviéramos la Biblia ahí pegada en la boca, así aquí metida, sino lo que se estaba refiriendo es que aún en nuestra forma de hablar, que nuestra forma de hablar tuviera la esencia de hablar de la palabra del Señor. Amén. Que nuestra forma de hablar, habláramos palabra de Dios. Y hay veces que pues no hay nada de eso. Dios nos manda a cada uno de nosotros a tener la palabra de Dios cerca de nuestra boca. Nos dice allí que tenemos que meditar. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, en este libro, en la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y un día le dije a los jóvenes, ¿y para ustedes qué es meditar? Y uno de los jóvenes me dijo, pues meditar es bien fácil. Nada más eso se le... Y hay veces que así nos la pasamos, aunque nos suene chistoso, pero hay veces que de esa forma meditamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la leemos o la escuchamos, nos la predican, pero nomás, pues así, como se nos va de la... No nos podemos literalmente hacer lo que es meditar, el pensar, el reflexionar lo que Dios nos está hablando por medio de la Escritura. Nos dice que hagamos, dice para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Y como les decía, muchos de nosotros queremos la bendición, pero no queremos la responsabilidad. Porque ciertamente allí al final del versículo 8 dice,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El responsable, hermanos, de que cada uno de nosotros seamos bendecidos somos nosotros. Amén. Ciertamente Dios prometió que nos iba a bendecir y de Él provienen todas las bendiciones. Aleluya. Pero los responsables de que nosotros seamos bendecidos es cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidamos meditar en la palabra, hacerla, ponerla por obra, cada uno de nosotros vamos a ser bendecidos, dice la Escritura. Cada una de las bendiciones que Dios nos da provienen de Él. Pero debemos procurar hacer la voluntad de Dios. Debemos procurar nosotros estar fundamentados en la palabra de Dios. Amén. Y de eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Allí en Mateo, en el capítulo 7, del versículo 24 en adelante, cuando habla acerca de los dos cimientos. Dice la Escritura, Mateo 7, del 24 en adelante. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y se descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nuestro Señor Jesucristo enseñó por medio de esa parábola a ciertamente fundamentarnos sobre la roca. Cada uno de nosotros, hermanos, si queremos ser bendecidos, tenemos que fundamentarnos en Cristo. Pero no solamente estar fundamentados, sino el hacer la palabra de Dios, el meditar en ella, el estar en esa comunión con Dios, y que ciertamente nuestra casa esté fundamentada en Cristo. Gloria a Dios. Ya voy a terminar, hermanos. Ahí Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, con el que empezábamos, la Escritura decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Podemos ahora mirar todo el trasfondo de todo lo que tal vez tuvo que pasar Josué, de cada uno de los mandamientos, de las responsabilidades que Dios le encargó a Josué, el de que se esforzara y fuera valiente, el de que se esforzara y pusiera por obra la palabra de Dios, el que se esforzara y meditara en la palabra de Dios. A mí me llama la atención que muchas veces solamente queremos los deleites, si se puede decir, de la bendición, pero dejamos a un lado nuestra responsabilidad. Nosotros queremos, como les decía, que Dios nos bendiga, pero de nuestra parte no queremos aportar nada. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere bendecirte a ti cada día, pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Ya con este versículo primero, y está en Apocalipsis, en el capítulo 21. Dios te dice a ti, hermano, hermana, joven, que te esfuerces y seas valiente. Dios te dice a ti que nos esforcemos por acercarnos a Dios. Dios nos dice que seamos valientes. En Apocalipsis 21, en el versículo 8, dice la Escritura, dice: pero a los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A cada uno de nosotros Dios nos dice que seamos valientes para seguir caminando en este camino, para seguir avanzando en el Evangelio, para seguir caminando y ser edificados en nuestra vida espiritual. Dios te dice a ti que seas valiente, y aún a pesar de que haya pruebas, haya luchas, que tal vez nosotros las miramos imposibles, que no desfallezcamos. Ciertamente cuando uno no está firme en el Evangelio, lo primero que uno quiere hacer es dejar a Cristo. Pero Dios nos dice en esta hora: esfuérzate y sé valiente. Amén, gloria a Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. A menos que quieran ser parte de los cobardes, como dijo el Señor, un hermano. A menos que queramos ser parte de los cobardes y que no heredaremos el reino. Es tu decisión, hermano. Ciertamente Josué, él supo que toda su fuerza iba a estar en Dios, hermano. Amén. Dios también nos dice: Dios nos va a dar la victoria, pero cuando nosotros aprendamos a dejar todo en las manos de Dios. Solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes. Anote. Yo así le voy a dejar el lugar a nuestro pastor, hermanos. El Señor les bendiga. Y recuerden, hermanos, esfuércense y sean valientes. Amén. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Mire, a todos nos gusta escuchar como está nuestro hermano, que Dios está con nosotros, que Dios va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Pero hay una condición y es que su palabra no se aparte de nosotros. Esa es la condición nomás que nos otra de las cosas, mi hermano, si analizamos ese mandato que Dios hizo, mire cómo Dios no le dice a Josué: ¿crees que puedas? No le dice: ¿crees que puedes ayudarme, Josué? Simplemente Dios ordena. ¿Sí? Dios ordena: Josué, Moisés ha muerto y tú vas a meter este pueblo a la tierra de Canaán. O sea, de esa manera trabaja Dios. Dios no le va a preguntar a usted o a mí: ¿es que puedes servirme? ¿Es que puedes esforzarte? Él le dice: esfuérzate. Entonces tenemos ese reto, iglesia, póngase de pie en esta hora. Tenemos ese reto. Amén. Y yo creo que Josué, al igual que nosotros, al igual que usted, tenemos miedo. Al igual que Josué, necesitamos que nos digan una y otra vez: esfuérzate. Y Dios nos está pidiendo que nos esforcemos un poquito más. Una, 2 veces, 3 veces, Dios le dijo a Josué: esfuérzate. Y es otra de las cosas que no nos gusta: esforzarnos. Medita, iglesia, medita en esta palabra. Yo espero que Dios te haya hablado y que Dios haya ordenado, ¿verdad?, en nuestra mente: esfuérzate. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra.
Gracias, bendito Dios, Señor, porque, Señor, tú cumples tus promesas, Padre, y tus promesas se cumplen en el sí y en el amén. Aquí estamos, Dios mío, como pueblo tuyo, aquí estamos como iglesia, aquí estamos como ese cuerpo, esa iglesia lavada en la sangre del Cordero. Padre, que necesitamos, Dios mío, necesitamos esforzarnos. Y una vez más tú nos repites a través de Josué: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y eso te dice y me dice Dios en esta noche: esfuérzate, esfuérzate, pueblo mío, esfuérzate, hijo mío, esfuérzate, hermano, esfuérzate, iglesia, esfuérzate, esposo, esfuérzate, esposa, esfuérzate. No temas, no temas, pueblo mío, dice el Señor. Yo voy a estar contigo. No temas, iglesia de Dios. Dios va a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Pero hay una condición: no te apartes del Señor. No te apartes del Señor, y el Señor va a estar contigo. Padre, que tú bendigas, Dios mío, a tu pueblo. Señor, en este momento, Padre, nos vamos de este lugar, Señor, más te damos gracias primeramente, Dios, porque una vez más nos recuerdas, Dios, que necesitamos esforzarnos. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar y caminar por el camino angosto. El servir, el perseverar, el mantenerte en el camino del Señor y hacer la voluntad del Señor se requiere esfuerzo. Y Dios una vez más te repite y me repite: esfuérzate, esfuérzate a servirme. Dios me habla a mí, y en esta tarde, iglesia, Dios le habla a usted y te dice: esfuérzate. Señor, ayúdanos, Dios. Padre, muchos de nosotros, Dios mío, flaqueamos, muchos de nosotros, Padre, desmayamos. Necesitamos, bendito Dios, de tu apoyo, necesitamos, bendito Dios, de tu aliento. Necesitamos, Dios mío, de tu fortaleza, Padre, necesitamos de tu presencia, Dios. Cada día, Padre Santo, Señor, tu palabra dice, Dios, que los muchachos, Señor, los jóvenes flaquean, los jóvenes fallan. Padre, para los que esperan en Jehová, dice tu palabra, tendrán nuevas fuerzas, tendrán fuerzas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ayúdanos, Dios, cada día a estar, Padre, dentro de tu voluntad. Ayúdanos cada día, Padre, a meditar, Dios mío, en tu palabra. Bendito Dios, que tú des ese esfuerzo, Padre, alcanzado, y que tú des esas fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Padre, bendice a tu pueblo, Dios. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a aquel hombre, bendice a aquella mujer que se esfuerza cada día, Padre, por agradarte. Que se esfuerza cada día, Padre, por honrar tu nombre, por glorificar tu nombre, por exaltar tu nombre, Padre, porque tu nombre se ha puesto en alto, Dios mío. Padre, bendice y fortalece, Padre, refuerza esas fuerzas, levanta esas manos, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Dios, que nos des cada día, Padre, esa fuerza, esa fortaleza, que nos recuerdes a cada momento, Dios, que necesitamos esforzarnos, Dios, para servirte, Dios, para que tú nos uses, Dios. Padre, en este momento, Dios, oramos, Dios mío, que tú refuerces, Dios mío, refuerce nuestras manos, refuerce nuestra fe, refuerces, Dios mío, nuestros pies, Padre, para que no se aparten del camino. Que refuerces cada día nuestras manos, Padre,
para que no decaigan, Señor. Que refuercen nuestra fe, Padre, para que no flaquee, Señor. Padre, en esta hora bendice, Padre, y despide a tu pueblo de este lugar. Llévalos en paz, bendito Dios, a sus hogares. Sé con cada uno de aquellos, Dios mío, que te buscan. Sé con cada uno de aquellos, Padre, que se esfuerzan, Dios, en hacer tu voluntad. Padre, llévanos en paz y bendice, Dios mío. Bendice y prospera, Padre, todo lo que hagamos, Dios, todo lo que emprendamos. Bendice a mis hermanos que van a salir de viaje, Padre. Bendíceles, Señor. Sé con ellos, Dios. Llévalos en paz, Dios mío, Padre, hasta aquel lugar, Dios. Así, bendito Dios, lleva a tu iglesia, Dios, a sus hogares, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Estamos despedidos, iglesia del Señor. Salúdese en el amor de Cristo y que Dios sea bendiciendo su vida. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Amén. Le amamos en el amor de Cristo y recuerde, esfuércese. Amén.